Y pues vamos a hablar acerca del hijo pródigo. Y esto es bien importante porque muchas veces nosotros sabemos esta parábola, pero muchas veces la sabemos desde una perspectiva diferente. Y bueno, vamos a hablar acerca del hijo pródigo. Acompáñame a San Lucas, ojalá traigas tu Biblia, porque no tenemos pantalla hoy. Allá en casita saquen su Biblia, ya sea en su teléfono, tableta, ya sea que esté por escrito. Saca tu Biblia en San Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. San Lucas 15, verso 11 al 32. Dice así la escritura: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Quien está hablando es Jesús. Así que él está narrando esta parábola. Se habla de que es una trilogía, 3 parábolas, 3 enseñanzas. De esas 3, esta es una de ellas. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a la provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos hijos tenía este papá? ¿Y cuál es el que le pidió su dinero o sus bienes? El más joven, el menor. Ahora, cuando nosotros observamos esto, tenemos que ver la cultura de ese lugar. Uno, ¿quién en su sano juicio, viviendo con un papá que es rico, que es hacendado,
tiene terrenos, tiene ganado, tiene sirvientes, tiene gente que le atiende en su casa. ¿Quién le dice, no quiero estar contigo? Me quiero ir. Solo aquel que se le hace pesada la carga. Aquel que a pesar de que tenga comodidades, no le gusta que papá le diga, levántate temprano, vamos a cuidar el ganado, vamos a darle de comer o vamos a ordeñar las vacas, vamos temprano a hacerlo, vamos al campo ahora por pastura, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y de pronto la carga se les hace pesado. Incluso hoy día los muchachos, hoy día lamentablemente los muchachos están acostumbrándose o a los videojuegos o están acostumbrándose a ver series o estar chateando simplemente, o viendo, viajando ahí en Facebook o en alguna otra red social, y ahí están tiempos y pasa horas y para ellos es nada, en lugar de ser productivos. Y es cuando entonces, si el papá les llama atención, la mamá les llama la atención, se les hace pesado, es una carga que les agobia. Y es cuando dicen, yo prefiero irme. Pero es porque este hijo ahora resulta que está rezongando, es un hijo que no está haciendo bien las cosas, un hijo que no se está sujetando a papá o a mamá, de tal forma que al no sujetarse a ellos, entonces lo que está sucediendo es que se están volviendo ahora unos hijos que no están haciendo las cosas de manera correcta, hijos que están haciendo las cosas de manera totalmente incorrecta. La Biblia lo cataloga como un hijo contumaz. Acompáñame a Deuteronomio 21, verso 18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, o sea, si el hijo es rezongón, si el hijo no quiere cooperar, si el hijo no quiere hacer las cosas, y los papás ya lo castigaron, ya le llamaron la atención, pero el hijo sigue sin obedecer. Verso 19, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, habla de un hijo que es flojo, un hijo no quiere trabajar, no se levanta temprano, no estudia, le paga el gobierno, no, eso le llaman de otra manera. Y todavía come demasiado y todavía es parrandero, se va a los antros, se va a los bares, se va a los jaripeos, se va a las fiestas. Este es glotón y borracho. Entonces, verso 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así que dense cuenta que si este muchachito lo que le está haciendo y le dice a su papá, mejor dame mi dinero, eso quiere decir que es alguien que no se sujeta a su papá, alguien que no quiere estar trabajando con el papá. Seguramente ya le rezongó, ya le gritó y ahora dice, mejor me voy de la casa y dame mi herencia. Ese muchacho debió haber sido entregado a los ancianos y que lo mataran a pedradas. Pero el papá lo cubrió. El papá decidió darle la parte que le tocaba. Pero cuando el muchacho le pide, dame mejor mi herencia, en la cultura de ese tiempo, lo que le estaba diciendo al papá es, ¿cómo no ya te mueres para que yo reciba lo que me toca? Porque la herencia la recibimos cuando papá muere, ¿o no? ¿Cómo es que le pide herencia cuando el papá está vivo? Porque en realidad le está diciendo, ojalá ya te hubieras muerto.
Como vas a tardar mucho, mejor dame la herencia. ¿No? Todavía estás fuerte, dame la herencia. Eso quiere decir que le está deshonrando al papá. Es una deshonra más. Y la palabra de Dios dice, honra ¿a quién? Ok, si entonces está hablando de honrar a papá y a mamá, ¿para qué? Para que tengas larguras de días y te vaya bien. ¿Para qué queremos larguras de días todos enfermos? O que no nos vaya nada bien. Así que es importante que nosotros honremos. Pero además observa, si ese hijo es grosero, si ese hijo deshonra a su papá, ese hijo debió haber sido sacado y decirle a los ancianos, a todos los demás patriarcas de las demás familias, decirle, mi hijo es necio, mi hijo me ha deshonrado, aquí está, se los entrego, y lo hubieran matado. Ahora, ¿qué tenían que hacer todos los demás patriarcas? No nada más es por la ley, por la ordenanza, sino que observa, es como muchos lugares, ¿no? En muchas familias se compra el terreno grande y ya cuando los hijos van creciendo, ahí les dan un pedacito y les dan a otro y ahí ya vivimos todos y se volvió como una vecindad, ¿cierto? Y de pronto en esa vecindad, imagínate que tu sobrino ya es borracho, ya le regaña y le grita a la mamá y tu hijo está viendo eso y de pronto tu hijo ya también te grita. ¿Sería correcto? Por eso en ese tiempo se aplicaba esa ley. A ver, si el hijo del vecino le grita a su mamá, le grita a su papá, le falta el respeto, era como que los demás patriarcas oye, o educas a tu hijo o lo educamos nosotros. Solo que ellos no lo iban a educar, ellos lo iban a matar para que no contamine a nuestros hijos. Porque si no, luego nuestros hijos van a ser como el tuyo. Wow. Porque al final de cuentas, así pasa el día de hoy. La vecina que nunca está, la vecina que deja a sus hijos, pero les suelta el dinero, los que se van a Estados Unidos, pero les mandan el dinero y los chamaquitos con dinero. Ya se drogan, ya se emborrachan, invitan a la amiguita, invitan al amiguito, ya se están emborrachando, ya se están drogando, andan en buenos carros, andan subiendo y bajando en la noche, echando escándalo, echándole bronca a muchos. ¿Por qué? Porque no hay quien los controle. ¿Cierto? Y luego todavía, si la policía les dice algo, ay, pobrecitos muchachos, nada más se divierten. No, no se están divirtiendo. Están poniendo en peligro la vida de otros. En este tiempo, lo que hacían con esa gente era matarlos. Y se acabó el problema. Y ya cuando le decían a otra hija, oye, ¿tú vas a lavar los trastes? Seguro que decía, sí, mamá, corriendo. Al hijo, ayúdame, vamos a ordeñar las vacas. Seguro que sí, de volada iba. Porque al vecino lo habían matado por no hacerlo. Por ser borracho, por ser ofensivo contra sus padres. No que el día de hoy le rezongan a los papás. Los amenazan, les levantan la mano. He sabido de gente que literal se agarra a golpes con el papá. No, en ese tiempo lo hubieran matado hace mucho. Y es la forma, porque nosotros tenemos que entender, hay gente que va a decir cuánta violencia, más violencia hay allá afuera, que no puedes ni salir porque te roban, te asaltan, te matan por nada. Y te tienes que cuidar. Parece que ahora los buenos viven encerrados en sus casas y los malos andan libres, como si nada. Ese es el problema. Y dicen que somos violentos o que nuestro Dios es violento, más violentos en ellos. Necesitamos entender estos principios para saber para dónde va Dios, porque Dios quiere un pueblo
que lo va a bendecir, un pueblo que sea trabajador, un pueblo que sea de éxito, un pueblo que tenga la mirada en Cristo y sepa que lo va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Sí, amén? Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que efectivamente Dios nos bendice, bendice a su pueblo, pero al bendecir a su pueblo es obvio que quiere un pueblo obediente. Amén. Él no quiere un pueblo que desobedezca. Él no quiere un pueblo que diga, oye, pero ¿para qué quieres que haga esto? ¿Y para qué voy a hacerlo? ¿Y para qué voy? ¿Y para qué? Él quiere un pueblo que obedezca. Seguimos con el hijo pródigo. Y dice que este muchacho pidió su herencia. Y entonces el papá les repartió su herencia. Obviamente, como era el menor, le tocaba una tercera parte. Al mayor le tocaba el doble del menor cuando eran dos. Cuando eran más, incluso al mayor le tocaba la mitad y la otra mitad se repartía entre todos los demás chamacos. Y el mayor después pasaba a ocupar el lugar del patriarca, del papá, el jefe de familia. Y no era solo de su esposa y sus hijos, sino de todos. Y aquí era que todos trabajaban en unidad para que el negocio del papá o del patriarca creciera, se expandiera. No era como muchos de hoy. El papá tiene un negocio y el hijo, en lugar de involucrarse y hacerlo crecer, es como, ay no, yo no quiero eso, yo empiezo aquel, y empieza desde cero. Y le cuesta trabajo empezar, y está picando piedra y ganando clientes, y de repente tiene y de repente nada, y por fin va prosperando, y tiene su hijo, y su hijo crece y dice, ay no, yo no quiero esto, yo quiero lo otro, y empieza desde cero también, y otro empieza desde cero, y otro desde cero. Cuando no hemos entendido, no observamos que las empresas grandes, las transnacionales, son empresas generacionales, no se hacen en una generación, se hacen en varias generaciones. Y nosotros tenemos la idea de empezar desde cero. El papá es médico, no, yo no quiero medicina. La mamá tiene una tienda y ya le pegó y no, yo no quiero eso. La mamá está vendiendo productos y está vendiendo bien y la hija o el hijo, ay no, yo no quiero eso, yo empiezo desde cero. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no somos una gente normal? Porque nos gusta que nos cueste trabajo y empezar y hacerlo nosotros mismos. Pero volteamos a ver a los que sí tienen plata y decimos, ay, es que dinero llama dinero, es que ellos de que son ricos, de que nacieron ricos, pues tú tenías la oportunidad de empezar con una cierta riqueza y crecer, y que tu hijo empezara con otra riqueza mayor y crecer, y tu bisnieto o tu nieto ya tuvieran una riqueza y quizá él lo iban a ver, wow, de que nacieron ricos. Sí, pero ahí atrás éramos pobres y nos costó trabajo. ¿Sí me estás siguiendo? Imagínate ahora que le pide ese muchacho, dame lo que me toca. Oye, pero espérate, es terreno, son vacas, son chivos, es ganado, son borregos. No tengo el efectivo, a mí dame lo que me toca. Ahora, ¿qué pensarían los demás patriarcas? Que para poder obtener el dinero tuvo que rematar ganado o terrenos. Y los demás se dieron cuenta, este tiene un problema. Porque sí anda rematando. No porque sí anda vendiendo su ganado o anda vendiendo las cosas. Por eso en el verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. O sea, juntó todo. No puede juntar sus chivos, su ganado, su terreno e irse. Eso quiere decir juntó dinero. Sea que el papá le haya dado dinero a cambio de lo que le tocaba, o él malbarató lo que le dio papá. Pero eso habla que también dejó a la familia, o sea, al papá, a la mamá y al otro hermano, los dejó con necesidades económicas. Porque ya no tenían la misma fuerza o el mismo capital.
Él se apartó y dice acá, y juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a la provincia apartada. Esto también nos dice que el muchacho no quería nada con su familia. Él se fue lejos, no quiero ver a mi padre, no quiero ver a mi madre, no quiero ver a mi hermano, no quiero estar con mi familia, quiero estar lejos. Y él se fue. Eso habla de la rebeldía, del enojo, la frustración que tenía. Y eso, en ese tiempo era una frustración más también para el papá, una vergüenza más para el papá, una deshonra para él como padre y como patriarca. No está lejos de lo que hoy pudiera sentir un padre o una madre cuando en un roce, porque el hijo no quiere hacer el trabajo, porque el hijo no quiere ayudar o la hija no quiere a veces ni siquiera lavar su ropa y le llama la atención la mamá y la hija se enoja y todavía dice, por eso mejor ya me voy de la casa o ahora que termine la prepa me voy a estudiar a Puebla, a la universidad. Como si se pagara sola. Y luego le dice a la mamá, págame. No, pues no dices que te vas, pues dale. Allá trabájale y págate tú para que veas lo que se siente pagarse usted la escuela. ¿O no? El problema es que los papás normalmente no hacen eso. Aquí ni siquiera, no solo no hacían eso, lo entregaban a los ancianos. Pero este papá no lo hizo, lo seguía cubriendo. Y se fue el muchacho. Y dice que malgastó todo su dinero. Claro, porque cuando tú tienes una emoción de enojo, de frustración, resentimiento, amargura, en realidad eso es lo que controla tus pensamientos, tus ideales. Tienes vacíos que los quieres llenar con bienes materiales, amigos, parrandas. Jamás va a pensar, necesito a Dios. Porque además es cuando más amigos tienes porque tienes dinero. Y es lo que está viviendo él. Pero llegó un momento en que se le acabó el dinero y esa provincia tuvo escasez. Vino una hambruna y ahora él no tenía ni para comer. No tenía dinero, tenía su orgullo. ¿Cómo regreso a mi papá? ¿Cómo regreso a casa? Y pidió trabajo ahí, dice en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Es como, quieres un techo, quieres un lugar, mira, allá están los cerdos, allá cuando menos donde están ellos, allá vas a tener un lugar. Pero no le ofreció sueldo, no le ofreció comida, porque no dice que él tenía o tuvo para comer, sino al contrario, dice en el verso siguiente, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínese cuánta necesidad que ahora quiere comer la comida de los cerdos. Y las algarrobas, dice que es un fruto, si lo buscas tú, es un fruto que se da en un árbol, es dulce, pero es propio para los animales, para el ganado, porque es muy duro. Si bien lo puede comer el hombre, es muy duro para comerlo. Solo los animales, el ganado puede hacerlo. Así que, aunque sea esa comida, quería comer. Y volviendo en sí, verso 17. Esa expresión no habla de arrepentimiento. Esa expresión no está diciendo me arrepiento. Está diciendo reaccionó. Se dio cuenta que ahora quiere comer comida de animales. Se dio cuenta que está todo roto, está sucio, no tiene trabajo, no tiene dónde descansar. Se dio cuenta de todo esto. Y ahora dice, y volviendo en sí dijo,
cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora, eso es lo que está pensando. Eso es lo que está ideando. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, esto es bien importante también, porque acuérdense que el faltarle el respeto a papá y a mamá era motivo de que lo entregara a los ancianos. Pedir herencia era motivo de que lo entregaran a los ancianos. Y cuando se fue del pueblo y dejó a papá y a mamá y se fue, lo que hacían en ese tiempo los ancianos era, ellos salían a la única puerta que había para entrar a la ciudad y ahí se reunían y ahí platicaban. Y cuando veían que venía una persona, observaban quién era. Si era uno de estos hijos de alguno de los de adentro que había salido avergonzando a su familia, lo que hacían por tradición, por cultura, era tomar una vasija de barro, salir al encuentro de este muchacho o muchacha, tronar esa vasija en el piso y le dicen: así te haga Dios, seas anatema, tú no eres bien recibido en casa y si decides entrar te mataremos. Y tenía prohibido entrar al pueblo. Por eso es que dice la Escritura que cuando el padre vio que venía el hijo, él corrió, él se adelantó a los ancianos para que los ancianos no soltaran esa vasija delante de su hijo y tuviera a él peligro de vida al entrar, sino antes bien fue, se adelantó, lo abrazó, lo besó, le dio la bienvenida y él lo metió. Es como cuando papá Dios hace lo propio con nosotros. Cuando Dios nos bendice porque nosotros andamos allá afuera, hacemos cualquier cantidad de avería, cometemos pecado, andamos sin Dios, y cuando alguien nos comparte y decidimos buscar de Dios, le dimos derecho legal al diablo de decir: tú no eres bienvenido, y de maldecirnos. Dice la Biblia que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Padre, Dios el Padre, se adelanta, nos abraza, nos ama, nos bendice y nos introduce a casa. Eso es lo que tenemos que valorar, porque eso es lo que está enseñando. Y el Padre ha roto aún, pareciera que rompe mucha cultura, porque el correr también era prohibido para ellos. Porque para poder correr tenían que levantarse la túnica. Y entonces iban a enseñar la pierna. Y no solo para las mujeres era prohibido, también para los hombres. Ya ven, luego hay mujeres ahí que andan viendo. Y era prohibido. Así que imagínense el patriarca levantarse la túnica y salir corriendo a ver al hijo. También está rompiendo reglas. Y tal vez haya gente que te diga, cuando tú puedas contar esto y te diga: entonces Dios rompe reglas. ¿Acaso no has escuchado o no has leído en la Biblia que Jesús dijo: habían oído decir, pero ahora les digo? O sea, antes estaba esto, pero ahora pongo esto. Aquí está diciéndolo. Es como antes ese hijo merecía morir, pero ahora la gracia del Padre lo abraza, lo ama, lo recibe y lo introduce al reino. ¡Wow! Una gran diferencia. Mira, eso es padrísimo, digo yo. Pero ahora, todavía, cuando el hijo está hablando y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, el Padre le dice a los sirvientes: pónganle vestido, pónganle sandalias o calzado nuevo, pónganle un anillo, o sea, den la autoridad que parezca mi hijo. Lo mismo hizo Dios con nosotros.
Porque aquellos que nosotros le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, nos hizo para Dios el Padre reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y dice que pasamos a ser sus hijos, su pueblo. Así que observa, todo esto es lo que ha hecho Dios el Padre. Pasamos a ser sus hijos, nos da una vestidura nueva, nos ha vestido ahora con una vestidura santa. Por eso es que nosotros tenemos que entender esta parte, porque éramos esos hijos que habíamos salido, pero un día nos volvió a llamar y regresamos a casa y Él nos está recibiendo. Pero dice además que pidió que trajeran al ternero más gordito y mataran para hacer fiesta. Y el hermano mayor que estaba en el campo trabajando no recibió bien esto. Y dijo, ¿cómo es posible que hagas eso, papá? Yo he estado trabajando contigo y ni siquiera un cabrito me has dado. Y el papá le dijo, oye, tú has estado conmigo y sabes que todo esto es tuyo. Tú no has agarrado porque no has querido. Porque cuando un hijo es hijo y sabe hijo, él agarra. O cuando menos es mamá. ¿Puedo agarrar eso? ¿Puedo agarrar aquello? ¿Puedo servirme de aquello? ¿No es cierto? Pero el que no se sabe hijo, el que no se siente hijo, no pide por temor a que le digan no, no es para ti, no es tuyo. ¿Estás comprendiendo? Nosotros necesitamos entender y saber que somos hijos. Y el Padre le dijo eso. Y la explicación también que le da es, porque este hijo muerto era. Observen cuántas veces no lo salvó el Padre de que lo mataran los ancianos. De lo que lo desecharan del pueblo, que no fuera bien recibido. Pero ahora el hijo mayor está enojado. Dice el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahora, ¿quién es el hijo que le está haciendo berrinche? ¿El mayor o el menor? Ahora el mayor, ahora el padre tiene que cubrir a este otro. Porque si los ancianos se dan cuenta que este le hace berrinche y le está rezongando, ahora este es el que está en peligro. ¡Wow! Pero pasa lo mismo en las iglesias, porque de pronto alguien hace una avería, alguien hace una tontera y se va de la iglesia y ahí anda subiendo y bajando y los demás se dan cuenta de la vida que lleva el otro. De momento aquel reacciona y dice voy a regresar al templo y regresa al templo y los que están adentro dicen ya viene ese y a poco lo va a aceptar el pastor. Ya no más falta que lo ponga de nuevo ahí arriba donde estaba. Y se enojan. Qué bueno, en lugar de alegrarse con el que ya regresó, el que ya recapacitó, se enojan porque ven la paja en el ojo ajeno y dejan de ver la viga en su propio ojo. Y el otro es pecador, cuando menos tú ya eres criticón y murmurador. Y con eso ya le diste derecho al diablo para atacarte a ti. Y luego dices, ¿y por qué me va mal? Pues porque tú le das derecho al diablo, abres la puerta y el diablo entra y te pega. Y tú le diste el derecho legal. El que se tiene que arrepentir eres tú. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona a tus enemigos. Si tienes algo contra alguien, dice, deja tu ofrenda, ve, ponte a cuentas, regresa y ya puedes ofrendar. Eso dice la Escritura. La intención de la Escritura o la enseñanza de Dios es que tú estés en paz con los demás para que no tenga el diablo derecho legal sobre tu vida y para que la bendición de Dios te pueda alcanzar donde quiera que tú vayas. Amén. En el verso 29 dice, mas él, o sea, el hijo mayor, respondiendo dijo al padre, yo no creo que si estaba enojado
le haya respondido con palabras amables, con cariño. Ay, papito, es que yo creo que la estás regando. Mira, si el otro anduvo ahí de gastalón, ahora ya le hiciste el becerrito. No lo creo. Porque además dice, estaba enojado. Esto está marcando eso, porque hay una actitud, hay una emoción. Y después dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, porque todavía entre hermanos creen que el otro hermano es el favorito, tu consentida, tu consentido. Y el otro le preguntamos y dice que este es el consentido. Total, ¿quién es? O ninguno, o los dos, o los tres, o los 20 que tengan. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, en los versos anteriores no dice que el muchacho lo gastó con rameras, solamente dice que lo gastó. ¿Cómo es que sabe que con rameras? Como cuando a veces me dicen a mí, pastor, ya vio al hermano fulano, estaba en el bar. ¿Y tú cómo sabes? Seguro también estabas ahí. Ya vio a la hermana que andaba en el baile. ¿Y tú cómo sabes? Seguro también andabas ahí. Este muchacho, ¿cómo sabe que su hermano lo había gastado con rameras? Has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano está muerto, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando alguien entra a la iglesia, sea por primera vez, sea porque se había desaparecido 1 o 2 semanas, 1 mes, 1 año, y regresa, tenemos que hacer fiesta. Es más, seguro Dios hace fiesta. Seguro Dios se mueve, seguro Dios ministra, hace milagros, hace sanidades, y eso es porque está haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque alguien más regresó, porque alguien más llegó, porque alguien más vino. Está haciendo fiesta. Y cuando hace fiesta Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Enojarnos o regocijarnos? Regocijarnos, porque quizá alguna ocasión hizo fiesta por nosotros, ¿verdad? Quizá hasta antes de venir al templo nos enojamos con el esposo o la esposa. Apúrale, ya voy, pues apúrale, no me gusta llegar tarde. Y ahí venimos peleando. Y dice el Señor, bueno, cuando menos ya llegaste. Y hace fiesta, ¿o no? Y de pronto estando aquí adentro, es que nos sentimos en paz, en armonía. Igual el Espíritu nos redarguye y decimos, oye, la regué al decirle esto y aquello. Y ella está pensando lo mismo, ay, yo la regué al decirle aquello y lo otro, por no apurarme, para la otra me apuro más. Y esa fiesta sirvió para que fuéramos de bendición. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Por eso nosotros necesitamos comprender esto. Hay mucha gente allá afuera que anda perdida. Ahorita estaba entrando uno ahí. Pero hay muchos chavitos que andan alcoholizándose, drogándose. Hay muchos señores, padres de familia, que trabajan, pero se gastan su dinero en las drogas, en el alcohol, en las parrandas, y a casa llegan con muy poco dinero y ganan mucho, pero la familia vive como muy pobre. Y dice uno, ¿cómo es posible que tengan esa vida si ganan tan bien? Porque lo malgastan. Ellos son un hijo pródigo. Necesitan conocer de Dios, necesitan de Jesucristo. Y tal vez ellos por sí mismos no vengan solos, pero Dios nos puede usar a nosotros para llevarles un mensaje de amor, de paz, de misericordia, invitarlos, traerlos, y que el Señor haga fiesta por ellos y los bendiga y los toque y los libere,
y puedan entender a lo que realmente fueron llamados, a ser un canal de bendición para la esposa, el esposo, los hijos, vivir una vida totalmente distinta, no a lo que el mundo ha dicho, sino a la cultura del reino. Y eso es importante, familia. Pero también es importante reconocer delante de Dios que si nosotros hemos pecado, que si nosotros hemos sido rebeldes con Dios, no necesariamente con papá o mamá, pero tal vez sí con Dios, este es un buen momento para decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido rebelde. En mi rebeldía, en mi enojo, dejé de leer la Biblia, dejé de hacer devocional, dejé de congregarme frecuentemente. En mi rebeldía no le comparto a nadie de tu palabra. En mi rebeldía me he ido lejos. Pero ahora entiendo que yo debo regresar a casa para que el negocio de la familia crezca, para que tu reino se extienda, porque soy tu hijo, porque tú eres mi Padre. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.